Bienvenidos, esto es 2020, un programa de debates científico-tecnológicos acerca de los principales avances en la materia en nuestro país. Aquí se reunirán los protagonistas, los referentes, los científicos y tecnólogos que están construyendo el futuro hoy y se permiten pensar más allá. El tema de este capítulo es la conservación animal, la genética al rescate. La irrupción de la biotecnología produjo una verdadera revolución en todas las áreas, pero quizás una de las más importantes sea la vinculada con la preservación de especies en riesgo de extinción o ya extintas. El Zoológico de Buenos Aires cuenta con el primer banco de recursos genéticos del país. Los zoológicos del mundo adoptan un nuevo rol, son un pilar fundamental en la conservación de especies animales amenazadas. La biotecnología aparece entonces como una opción relevante para transitar este camino. Pocos individuos, escaso territorio, baja capacidad y posibilidad de dispersión son situaciones que conducen a una pobre variabilidad genética. Esto debilita a una especie y aumenta sus probabilidades de desaparecer. Los bancos de recursos genéticos guardan material genético con el objetivo de preservar la variabilidad de las poblaciones silvestres. De esta manera tienen la posibilidad de generar individuos con diferente ADN y ayudar a poblaciones endogámicas. Yaguareté, aguaraguazú, huemul y el lobo de río, entre muchos otros, son algunos de los animales que están esperando ser rescatados a través de la intervención de un banco de recursos genéticos. ¿Cuál debería ser el alcance de las técnicas biotecnológicas? ¿Qué rol debe y puede jugar un banco de recursos genéticos? ¿Hasta dónde debe llegar la asistencia del hombre? ¿Qué papel juega la clonación? Bien, vamos a conocer un poco mejor a nuestros invitados de hoy. Patricia Di Giglio, filósofa, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la misma universidad, especializada en filosofía social, ética y bioética. Adrián Sestelo, biólogo de la Universidad de Buenos Aires, director del Laboratorio de Biotecnología Reproductiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Salamone, veterinario de la Universidad de Buenos Aires, doctor en biotecnología de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, e investigador independiente del CONICET. Director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Victoria Lichtenstein, bióloga de la Universidad de Buenos Aires, experta en conservación y manejo de la biodiversidad, exdirectora de Fauna y Flora Silvestre de la Nación y coordinadora de la conservación de la biodiversidad. Bueno, Adrián, ¿por qué es importante contar con un banco de datos genéticos? Básicamente es un recurso que tenés almacenado hoy y para el futuro. Entonces lo que te está manteniendo en definitiva es una herramienta más para mantener la diversidad de fauna silvestre que tenemos en nuestro país. Esa es la importancia, tenés material vivo, material viviente con muchísima diversidad, que es lo que hoy estamos perdiendo en el planeta y en nuestro país también, ¿no? ¿Y cómo se puede usar ese material? ¿Para qué se puede llegar a utilizar ese material? Si nos contás, Daniel. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es trabajar en el laboratorio con el material que Adrián nos ha brindado y nos ha permitido hacer avances y básicamente tener embriones de especies que serían impensables. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, chita, por ejemplo, tigre. Hemos trabajado y hemos generado en el laboratorio y la verdad que nosotros sentimos que tenemos un embrión y un animal creciendo con las condiciones parecidas a las que existen en la naturaleza y estamos aprendiendo de ellos. Y eso es un paso importante para favorecer que especies que están en peligro de extinción puedan de esta manera mejorar sus posibilidades de supervivencia, que pierdan un poco ese riesgo que tienen. Por un lado es una herramienta más, ¿no? En el sentido de que yo creo que la preservación, la conservación involucra cuidar del hábitat, cuidar al medio ambiente y hay circunstancias en las que uno aparte necesita introducir nuevos genes porque hay un grado de parentesco muy grande que en general afecta la fertilidad y tan solo infundir esos genes que tal vez fueron preservados durante mucho tiempo da la posibilidad de abrir la genética que se cuenta con un lugar y a veces es la diferencia entre la supervivencia de esa especie o la extinción. La biodiversidad le da herramientas a la especie de alguna manera para que sobreviva mejor a condiciones cambiantes. Absolutamente. En Florida se había estado preservando para la pantera de Florida, que en realidad es un puma, durante años y se veía que la población se reducía cada vez más,
hasta que se dieron cuenta de que habían naturalmente cruzas con animales que venían del estado de Texas, y lo que decidieron es introducir algún animal nuevo, y automáticamente empezó a aumentar la natalidad, aumentó la supervivencia, y mejoraron todos los parámetros de la especie. Bien, Victoria, ¿vos dirías que la biodiversidad es una de las herramientas fundamentales para preservar las especies? Sí, ellos lo mencionaron muy bien. Adrián y Daniel hablaron de diversidad, biodiversidad. Sí. Es justo lo que importa ahora, y es bastante obvio, ¿no?, en muchos temas, incluido el más cercano a nosotros, que puede ser el tema agricultura, seguridad alimentaria. O sea, donde no hay diversidad no hay casi ningún proceso en la Tierra, no hay evolución, no hay cultivos que duren en el tiempo, no hay casi nada en el planeta. Entonces, la verdad que la erosión genética que está ocurriendo en estos tiempos es una de las principales amenazas. ¿Pero la biodiversidad alcanza? ¿Es suficiente? ¿O hace falta algo más? Porque pensando en especies en extinción, digamos, ¿qué es lo que los puso en peligro de extinción en un primer momento? Claro, ¿no? ahí también lo dijeron muy bien, lo que ellos hacen, un banco de termoplasma o técnicas de ese tipo de reproducción, es una herramienta de conservación, pero hay muchas cosas que hay que hacer. Sobre todo conservar los hábitats, los sistemas biológicos, que son cosas complejas, los sistemas biológicos, ¿no? Entonces hay que hacer una estrategia muy global para conservar las especies, y estos pueden brindar herramientas importantes. Por ejemplo, cuando hay erosión genética, Claro. y no hay diversidad como para que una especie se mantenga en el tiempo. Bien. Vos, Patricia, ¿qué opinás de la biodiversidad como el puntal sobre el cual apoyar? No, me parece que este es un aspecto para pensar el tema preocupante de la biodiversidad en el planeta. Creo que es una posibilidad. Pero también creo que tenemos que mirar por qué hemos llegado a poner en peligro esa biodiversidad. Porque qué prácticas debemos modificar en relación al desarrollo científico-tecnológico para contribuir a esa diversidad, teniendo en cuenta también que además de la biodiversidad biológica existe la biodiversidad cultural y el derecho que los pueblos tienen a elegir su propio camino para el desarrollo. Es decir, hay varias cuestiones para poner en discusión o para debatir. La idea de desarrollo, la relación de la ciencia y la tecnología con el desarrollo y con la cultura, con las formas múltiples en las que se expresa la cultura, que como digo también es una expresión significativa, si no fundamental, de la biodiversidad. Entonces, de alguna manera, clonar sería un paso posterior, una vez que está garantizado ciertas cuestiones básicas, como por ahí un hábitat donde reintroducir especies, ¿no? No alcanza con la clonación de por sí. Digo, esto lo abro para el debate. Yo que estoy envuelto en la clonación, es una herramienta más. Hay herramientas que son más simples, como es la de preservar el semen o el preservar los ovocitos, que también son muy importantes. De todas formas, es decir, lo que está pasando con los animales, y eso hay que entenderlo, es decir, que el hombre se ha distribuido por toda la faz de la Tierra. Cada vez, yo que soy de Entre Ríos, recorría años atrás montes y eran muy frecuentes, y cada vez lo veo en menor proporción porque son terrenos que pasan para la parte agrícola. Eso a veces es necesario y probablemente sea muy necesario para la propia supervivencia de los humanos, ¿no? Entonces ahora también hay que pensar un poco a qué costo, y hay que crear canales, digamos, como para no perder elementos que han formado parte, que forman parte de nuestra cultura. Yo siempre lo digo de los cuentos de mi abuelo, es decir, involucraba un montón de animales que para conocerlo hoy tengo que ir al zoológico, y qué bueno sería, digamos, permitir, digamos, hay estrategias como usar los arroyos y ríos que normalmente no son lugares no aptos para la agricultura, como lugares, digamos, para recrear, digamos, y para liberar animales y favorecer, cambiando prácticas como por ejemplo la de cazarlos. La otra cosa fundamental es que la agricultura crea una gran fragmentación, ¿no? Es decir, no hay canales de intercambio entre especies, dentro de una especie. Y después hay especies como las predadoras que son francamente atacadas, digamos, porque se ven como enemigos, ¿no? Es decir, yo tuve tal vez el privilegio de estar en varias universidades del extranjero y vivir en lugares boscosos, en donde era mucho más típico ver animales salvajes que lo que
vemos en Argentina, y eso tiene que ver como que tenemos una cultura de destruir, de atacar al animal en lugar, digamos, de ser un poco más observador. Tenemos que cambiar también nuestra conducta. Un poco acompañando a lo que dice Daniel, tenemos que tener en cuenta que el proceso de desmontes, las transformaciones que ha sufrido nuestra geografía en función de un modelo productivo, fuertemente productivo en agricultura, ha tenido un fuerte impacto en la manera en que se trata el suelo, el ambiente y, por supuesto, los animales que forman parte de ese ambiente. Por eso yo decía que todo desarrollo tiene que estar acompañado de una reflexión que vea cuál es su impacto, no solo inmediato, sino a largo plazo, y que toda política de ciencia y tecnología o toda aplicación de conocimiento traducido en tecnología tiene un impacto que es social, político y económico, y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Vos, Adrián, ¿cómo ves la posibilidad de reinsertar especies a partir de esta posibilidad que se tiene, de esta herramienta, como bien decía Daniel? Básicamente tenemos que hablar siempre justamente de esto, ¿no? Que es una herramienta más y como bien mencionaba Victoria, hay hechos que son fundamentales. Los ambientes van a tener que estar siempre, siempre. Porque si no está el ambiente, por más que reproduzcamos cientos de jaguares, en el medio de la 9 de julio no los vamos a poder liberar, porque ya se cambió completamente el lugar. Ahora, si no preservamos el ambiente, no vamos a poder nunca devolver, por más grandes bancos genéticos que tengamos, por más grandes desarrollos que tengamos tecnológicos, que reproduzcamos animales a gran escala, no vamos a poder devolverlos, porque necesitamos ese ambiente. Ahora, también hay que tener en cuenta hoy que justamente los desarrollos tecnológicos científicos son muy importantes porque vemos claramente que la pérdida de ambientes sigue siendo un factor fundamental. Crece a cada día la pérdida de ambientes. Sobre todo crece por el uso que hacemos de esos mismos ambientes. O sea, nosotros como población, como humanos en el planeta, seguimos creciendo a pasos exponenciales. Y necesitamos recursos, los usamos. Justamente lo que hay que empezar a equilibrar un poco tiene que ver con el aspecto social, es este uso, cómo hacemos uso de esos recursos para no perder los ambientes a paso tan acelerado, poder mantener especies y poder solventar lo que es el desarrollo humano en el planeta, con sus distintas variables. Claramente no es lo mismo una familia nativa viviendo en el medio del Amazonas, los recursos o cómo hace uso de esos recursos, a una familia promedio en Europa o los países occidentalizados, que tenemos un consumo un impacto en el ambiente muy, muy grande, que incluso hasta los propios conservacionistas generamos impacto, porque hay que ser conscientes, nosotros no estamos trabajando con materiales que sean inertes, trabajamos con plásticos, tenemos nuestras conferencias por internet, e incluso hasta los más fundamentalistas de la conservación, que pueden decir que no hagamos una técnica u otra, que solamente mantengamos los ambientes, comunican sus pregones, sí, a través de lo que son los medios masivos de comunicación hoy, teléfonos, computadoras, y eso igualmente hace un daño en el ambiente. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre lo que es nuestro desarrollo social para mantener un poco la diversidad, que es lo que, nos hace ser hoy el planeta que somos, ¿no? Y volviendo puntualmente al zoológico, ¿ha cambiado su rol el zoológico a partir de esto? Digamos, ya no es solamente un lugar para mostrarle los animales raros a los chicos, sino un espacio de ciencia, de investigación y de reserva también, ¿no? Claro, totalmente. Un poco, ya hay 2 ediciones de la Estrategia Mundial de Conservación en Zoológicos, generadas por, digamos, los más, los pioneros de la conservación, como Ulises Seal. Desde el 93, en el año 2005 también se reeditó, y ahora ya estamos editando la 3ª versión de esa estrategia a nivel global. Somos parte de esa estrategia y el zoológico viene cambiando ese punto. Claramente dejaron de ser los zoológicos a nivel mundial, lugares de muestreo de animales solamente para ir a ver ese tigre raro, o si lo ponemos a la inversa, en Europa o en otras regiones, un venado raro, que para ellos era muy extraño y para nosotros podía ser común, para justamente desarrollar comunicación, educación y sobre todo investigación para la conservación. Ese es el rol fundamental que hoy tienen que tener los zoológicos. Si no hay desarrollo de conservación con investigación, por más educación que se haga, por más comunicación que se haga, uno deja un poco flaqueando esa función. Tenemos que estar en primera línea de ese tipo de desarrollos. No, y me parece también que tenemos que cambiar el paradigma o ciertas categorías
y conceptos que usamos para relacionarnos con la naturaleza, con el ambiente y entre nosotros también. La idea de recurso. ¿Por qué no pensar en términos de bienes? Un recurso siempre es un medio para otra cosa, no es un fin en sí mismo. Si nosotros seriamente y convencidos creemos que se trata de un bien, y no de un recurso, no simplemente de un recurso, la relación se modifica o debería modificarse sustancialmente. O sea, el impenetrable chaqueño no como un recurso, sino como un bien, que es válido por sí mismo, no como medio. Tiene valor en sí mismo y no está sujeto, digamos, a criterios económicos o comerciales y tampoco a la simple relación entre eficacia y eficiencia de las tecnologías que se utilizan, sino que tenemos que pensar a largo plazo. Ese es el desafío. Ahora, el hombre siempre ha intervenido sobre la naturaleza, la ha modificado históricamente. ¿Hemos cruzado algún tipo de umbral? ¿Hemos cruzado algún tipo de límite que hay que parar? ¿Cuál fue ese límite? ¿Qué es lo que da la pauta de ese límite? No sé, digo... Yo creo que sí. Porque si no, digamos, genéticamente se han modificado los cultivos y los animales. Las vacas no existían tal como las conocemos hace 5.000 años. No. Y siempre se ha intervenido. Lo que está pasando, yo creo que... Yo defiendo las modificaciones genéticas en los cultivos. Y uno tiene la esperanza que porque son más eficientes, porque se van a liberar espacios para que se conserven naturales y pristinos. Lo que suele pasar es que hay un problema, es decir, que ese clic no se hace. Es decir, se llegan a los cultivos y la gente nos dice, bueno, cultivamos más, pero vamos a liberar. Yo creo que en ese sentido la función la tienen los gobiernos, la función la tiene, digamos, de ir de alguna forma, digamos, concientizando a la gente y transformando. Yo creo que si uno ve la fotografía de Misiones en comparación a los lugares cercanos de Paraguay y Brasil, en los países vecinos hay una devastación total. En Misiones se ha comprendido que uno de los grandes negocios de la provincia, digamos, es preservar, digamos, esa selva, y eso le agrega muchísimo al Estado. Bueno, nosotros tenemos que, en ese sentido y en un montón de provincias, cada una teniendo su propio ecosistema, tenemos que empezar a tomar conciencia de que, digamos, preservar el ambiente también es un buen negocio para los municipios, para las provincias, Pero en la práctica ocurre eso. O sea, digo, al hacer más eficiente una determinada zona para la producción, ¿se liberan otras zonas? No. Bueno, mis colegas acá hablaron todos de algo que debería haber dicho yo, si estamos todos de acuerdo en eso. No pasa eso. O sea, hay una cosa que también dijo Adrián y Patricia, que el Estado se tiene que hacer cargo de preservar algunas cosas porque tienen un valor intrínseco y un valor que aunque uno no lo vea porque no es económico, o sea, no se compara bien el valor de un ecosistema con sus bienes y servicios en contra de nos previene inundaciones, todo lo que sabemos que pasa cuando uno tira abajo un montón de bosque, además de otros muchos servicios, reciclado de nutrientes, bueno, manejo de ciertas cosas, es un sistema muy complejo. No se compara bien con el valor de un commodity como la soja. Se compara mal. O sea, no se puede darle valor, porque nunca vamos a comparar bien. Entonces el Estado tiene que conservar eso y protegerlo como protege otras cosas que no tienen valor monetario. Por ejemplo, por suerte en nuestro país, en otros países sí, la salud humana se protege y no hacemos numeritos. Hay algunos países desarrollados que lo hacen, nosotros por suerte no. Entonces el Estado protege nuestras vidas y no está contando a ver cuánto valemos. Y eso es el valor que tiene un ecosistema. Es un sistema biológico complejo en el cual todos los elementos interactúan. Eso también es un cambio de paradigma, ¿no? Por eso uno comprende cada vez menos que o por lo menos es difícil argumentar, conservar una sola especie emblemática y carismática, porque lo que hay que conservar es el sistema biológico completo. ¿Hay una responsabilidad ética para hacer eso? Sí, fuertemente ética. Eso lo sabe Pero yo quería volver a la primera pregunta, ¿no? Personalmente creo que sí, y bueno, hay distintos estudios y trabajos que lo demuestran, que efectivamente el salto cualitativo que se ha dado es muy importante. ¿En qué sentido? ¿Cualitativo? Cualitativo en el campo de la biología. Claro. La ingeniería genética representa un modo de intrusión en la vida que resulta inédito. ¿Y qué quiere decir esto? Que no debemos hacerlo, que hay que adoptar posiciones tecnofóbicas, no. Quiere decir que justamente porque se trata de un tipo de acción
que tiene esa significación tan importante, tan profunda y además inédita, debe ser acompañada de un principio, el principio de responsabilidad respecto de la acción. Una responsabilidad que tiene que tener la misma dimensión que esa acción. Y además acompañada de otro principio, que es el principio de precaución. La precaución con respecto a las acciones que se emprenden. El principio de precaución no es un principio prohibitivo, no es un principio negativo. Es un principio positivo de prevención. Es decir, acompañemos preventivamente y responsablemente las acciones que se emprenden. Y en ese sentido creo que hay una enorme responsabilidad del Estado. Pero, hay algo que es importante tener en cuenta, que no basta con pensar que la responsabilidad tiene que ser del Estado, que sabemos que lo es, sino que tenemos que estar muy atentos a quiénes son los gobiernos que ocupan ese Estado. Sí. Porque que el Estado se ocupe no es en sí mismo algo que puede tener consecuencias positivas. Necesitamos justamente que ese Estado esté conducido por un gobierno interesado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero también interesado en la preservación, en el cuidado, en la forma que ese desarrollo tiene lugar y sobre todo en la protección de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Porque el desarrollo científico y tecnológico trae ventajas para uno, pero también desventajas para otros. Ahora, históricamente los científicos no se han autorregulado, no, mejor esto no lo investiguemos, sino que el científico naturalmente tiende a buscar los límites de lo posible. No es una tarea del científico, no es una cosa es el conocimiento y otra cosa es la tecnología. Sí. Yo insisto, nuestro país tradicionalmente ha tenido buena ciencia. Es un país que ha tenido varios premios Nobel, cosa que otros países como Brasil no ha sucedido así. Entonces tiene buena ciencia. Lo bueno es transformar en tecnología, ¿no? Que eso nos torne muy eficientes y que ofrezcamos cosas. Ahora, eso no alcanza. Hay que hacer tecnología con responsabilidad y eso implica, digamos, pero el problema no tiene que ver con lo científico, tiene que ver con la tecnología. Es decir, los excesos, en general, si bien hay casos que en la ciencia se dan de excesos, vienen del uso tecnológico, de traspasar eso masivamente a la producción para crear bien esos servicios, no en términos del conocimiento. Entonces deberían reunirse más seguidos científicos y filósofos a discutir. Sí, pero también hay un cambio también en el modelo de producción científico-tecnológica. Es decir, la ciencia y la técnica hoy están íntimamente ligadas. De hecho, se financia mucha investigación y hay muchas empresas privadas financiando investigación que lo que hacen es una investigación orientada y que busca que sea rápidamente aplicable y redituable. Por eso el Estado y el gobierno tiene ahí una función fundamental, justamente regular esas relaciones. Desde un interés desinteresado en términos puramente económicos. En defensa del interés común, digamos. En defensa del interés común, que es difícil encontrar dónde está ese interés común, ¿no? Es interesante ver de que dentro de nuestro país ha sido bastante pionero, si bien en la aplicación de los cultivos transgénicos, pero también en toda la parte regulatoria, ¿no? Es decir, desde el gobierno hay todo un sistema de regulación que es bastante estricto y que evalúa el impacto ambiental, etcétera, que es muy bueno, que es la CONAVIA, es una institución para mí modelo, incluso para otros países. Sin embargo, digamos, hay otras cosas que, si bien están regulados los eventos que se pueden aprobar, ¿no? Ahora, si todo el país se va a cultivar con un determinado cultivo, es algo, digamos, que necesita otro tipo de regulación, ¿no? Que uno se va dando cuenta en la medida, digamos, que esto va progresando, ¿no? Sí, bueno, yo soy científica también en mi origen, originariamente después fui administradora de recursos. Y la ciencia tiene que tener un objetivo, o sea, la ciencia por la ciencia misma, y también sabemos que los objetivos de los científicos no siempre han sido buenos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Hemos tenido científicos haciendo ciencia terrible, esperemos no recordarlo ni revivirlo. Es como todo, tiene que estar en un contexto, yo creo. El objetivo de la ciencia o las políticas científicas tienen que estar en un marco de una política nacional que apunta hacia un objetivo. O sea, si no tenemos científicos yendo para un lado y para otro, incluso rozando cuestiones
complicadísimas, ¿no? Sobre todo para los administradores de recursos. Vos lo sabes bien, Adrián. Se pueden hacer cosas muy complicadas con embriones, cosas ilegales, de animales estoy hablando. Ahí hay un problema también, ¿no? Hay un problema. La ciencia va más rápido que la legislación. Hay que regular un poco eso y es complicado explicarle esto a los científicos. Y yo soy una científica, así que ya hablo incluso con conocimiento de causa. Lo otro que yo me gustaría decir es que no siempre... Yo estoy de acuerdo que la biotecnología y los organismos genéticamente modificados en sí mismos no son malos. En el caso de la Argentina el ejemplo es muy claro, es la soja transgénica, resistente a un herbicida, y ese paquete tan eficiente nos llevó a desmontar medio país. O sea, es por eso, porque el incentivo, digamos, lo que tracciona eso, es un commodity de un valor altísimo, en el cual está basada la economía de casi todo nuestro país. Entonces eso es imparable, o sea, no es lo malo la tecnología de la soja RR, lo malo es lo que ocurrió, o sea, y no debía haber ocurrido, porque es un país que podía haber regulado eso mejor. O sea, no es que estamos todos muertos de hambre y cultivamos soja para poder alimentarnos, exportamos ese producto y compite tan mal con cualquier otro valor que le asignemos nosotros a los lugares que están siendo desmontados, incluidas zonas marginales o zonas ganaderas. Bueno, todos sabemos lo que es una cosa tan fuerte como eso, una industria. Bueno, esa es la dificultad del Estado de asumir ese rol para limitar. Exacto. Los dejo que me esperen un poquito porque tenemos que ir a una pausa y luego seguimos. Seguimos con 2020. Bueno, estábamos hablando del hábitat, ¿no? Estábamos hablando de cómo un modelo económico lleva a que se avance sobre el hábitat de los animales y esto también fomenta el riesgo, lo cual nos lleva a la cuestión también legal. Es muy difícil reglamentar sobre un proceso que tiene una dinámica propia y una dinámica que está abriendo fronteras, ¿verdad? ¿Cómo se plantea desde los científicos que los diputados y senadores entiendan todo este proceso y puedan reglamentarlo? ¿Es posible? ¿O es alguna dinámica que ya se escapa a lo legal? Abro a todos. No, a mí me pareció muy interesante. Yo estudié en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, hice mi doctorado, y toda esa zona es uno de los lugares donde vino la colonización de Estados Unidos, comenzó la colonización de Estados Unidos. Todos los bosques del estado habían sido totalmente devastados en función de la forestación y de la exportación. Y muchos años después vieron que era muchísimo más negocio la educación y la tecnología y el desarrollo, y los bosques se han vuelto por todas partes, ¿no? Es decir, además, el modelo que tienen son las ciudades están en pleno bosque y con mucha naturaleza y todo eso, y eso realmente en millones de dólares es muchísimo más que la producción. Pero bueno, hubo un rumbo, ¿no? Que es el desarrollo tecnológico, y uno veía que casi todo el conocimiento, más del 40% de los artículos en Science y Nature eran publicados 500 kilómetros a la redonda, ¿no? Es decir, el gran negocio era el conocimiento, era la tecnología en sí, y no devastar y hacer uso intensivo de la naturaleza. El negocio era hacer uso intensivo del conocimiento, y no de los recursos naturales. Utilizar la ciencia del conocimiento justamente para ser más eficientes y poder localizar de alguna manera ese desarrollo y preservar el hábitat, ¿no? Eso de alguna... No, ni siquiera eso. Yo creo que se exportó, digamos, es decir, que se conserva en el Estado y muchas de las explotaciones se hacen afuera, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay numerosos procesos, hay numerosos bienes que se pueden generar sin ser tan agresivo con el medio ambiente. Sí, con el medio ambiente y con las personas, ¿no?, que viven en ese ambiente, porque no solamente se trata, insisto con esto, de preservar biodiversidad biológica en términos de plantas o animales, sino también los modos de vida de las poblaciones que están asentadas en ciertos lugares, que además, como bien habías dicho vos antes, tienen otra relación con la naturaleza, otro modo de vincularse y pueden preservarla también, ¿no? De una manera que no implica la adquisición de tecnología. Porque si no podríamos crear un Jurassic Park donde esté toda la biodiversidad y transformarlo como un espectáculo. Con una suerte, claro, de reservorio. Y justamente de lo que se trata es que esa biodiversidad esté viva, interactúe, forme parte de la pluralidad de culturas.
Ahora, sí creo que ahí tenemos, efectivamente, que tenemos un serio problema para la regulación, y lo tenemos por dos motivos. Uno, por la propia dinámica de la relación entre ciencia y tecnología. Digamos, una dinámica que es acelerada y que parece en cierta medida como automotivada, ¿no? Esa dinámica tan acelerada, ese vertiginoso crecimiento de la ciencia, que todo el tiempo se anuncia de esa manera, produce vértigo. Es vertiginoso y produce vértigo. Y por lo tanto, llegamos bastante tarde después con la ética o con la ley o con las normas, porque los procedimientos ya están en juego. Y justamente como se trata de procedimientos que intervienen directamente en la naturaleza, después tenemos que pensar si efectivamente son sí o no reversibles, o ver si son efectivamente reversibles. Yo Es más pienso complicado. que desde el punto de vista de las ciencias sociales, tal vez me equivoco, y yo estoy todavía imbuido de un cierto positivismo, ¿no? Es decir, un positivismo que uno lo ve en los países desarrollados donde están dando pasos hacia atrás. Es decir, que fruto, digamos, del desarrollo tecnológico y científico, digamos, muchas veces se vuelve a situaciones... Se dan cuenta como de la que pasaron expliqué. de largo. Exacto, que es mucho más conveniente. Y yo siempre me acuerdo, ¿no?, que nosotros trabajamos todo el año con las computadoras más desarrolladas o con la tecnología, y cuando queremos tomar las vacaciones nos vamos a una playa a estar semidesnudo, digamos, como lo hacían nuestros antecesores. Está, digamos, en la naturaleza humana la búsqueda de lo natural, y es lo que uno realmente disfruta. Y eso uno lo percibe. Yo viví en Canadá, lo percibía, digamos, que la naturaleza estaba en todas partes, que se cuidaba. Entonces, yo no veo como dos cosas contrapuestas el desarrollo tecnológico, sino al contrario, cuando hay un buen desarrollo. Ahora, lo veo sí más propio de la falta de opciones y de la falta de posibilidades y de no tener un montón de cosas, hacer uso de toda la naturaleza que uno tiene y prácticamente quemarla. Entonces, de todas formas, es decir, yo creo que la gente no es de alguna forma benigna necesariamente, que hay intereses económicos y que obviamente tienen que ser regulados. Y vos estás, digamos, ahí cotidianamente trabajando en el banco. Todo esto está flotando en el ambiente del Banco Genético de Datos, todos los límites, la legislación. ¿Cómo lo vivís vos ahí desde adentro? Mirá, sí, todo lo que hace a normativas, sobre todo éticas, y hacia dónde se desarrolla la investigación, los lineamientos del banco genético, de los desarrollos de tecnología reproductiva, siempre se tienen en cuenta todos estos puntos. ¿Por qué? Porque realmente con el manejo en los desarrollos tecnológicos podríamos hacer de todo. O sea, han venido a generar ofertas, cosas tan locas como, por ejemplo, producir lana de vicuña en camellos. Lo más grande produce más lana y ganas más plata. Pero eso sigue siendo un manejo erróneo completamente de lo que es la técnica y la ciencia. Lo que estamos haciendo nosotros siempre desde el banco genético y desde el laboratorio tiene que ver con conservación de diversidad. O sea, en el estado en el que está hoy en el planeta, para mantener esa diversidad, para aprovecharla hoy o a futuro, para dejar un legado, no para modificarla a nuestro gusto y placer. Cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología invierte en el Banco de Datos Genéticos para reforzarlo, para amplificarlo de alguna manera, está haciendo política de Estado en ese sentido, ¿no? Mira, creo que lo que está haciendo es algo que no existe no solo en el país, sino que casi no existe en Latinoamérica, que es justamente tener estos reservorios de diversidad genética de fauna silvestre. Porque sí local existe, en muchos casos. Nuestra, sí. Sí, porque digo, de autóctona sobre todo. yaguareté, Es autóctona. Hay otras especies también, pero no existe a nivel regional un banco de recursos genéticos de especies silvestres. Sí existen en todos los países, tenés acá mismo en el INTA bancos de semillas productivas, tenés bancos de reservorios de material genético de especies comerciales como vaca, caballo, porque tiene un interés económico. Ahora, lo que justamente es diversidad y es un interés propio del país, mantener esa riqueza que tiene, no estaba. ¿Qué cantidad de especies tienen ahí, digamos, reservas? Mira, hoy en el banco genético tenés 87 especies distintas. No son solo autóctonas, tenés autóctonas y exóticas, porque al estar en marco de un zoológico, del ámbito de los zoológicos, tenés acceso a más especies. Y tenés cerca de 7.000 muestras almacenadas, de todo tipo. Porque el material puede ser reproductivo, células vivas de lo que es espermatozoides, ovocitos o tejidos reproductivos o células, e incluso puedes tener materiales que no tienen nada que ver con material reproductivo para generar un animal, pero sí para conocer diversidad o para incluso
poder ayudar en desarrollos de conocimiento científico en favor de la conservación. Hay un ejemplo que a mí me gustaría dar, es decir, en los camélidos sudamericanos, nuestros camélidos, se ha descubierto un tipo de anticuerpo en la sangre que podría brindar muchísimas ventajas porque es modificado, es muy chiquito, llega a muchos lugares, ¿no? Entonces, eso podría conocerlo, estudiarlos, producirlos, podría transformarse en una forma de poder curar un montón de enfermedades. Y eso es un desarrollo que se ha hecho en las últimas décadas. O sea, uno empieza a investigar y empiezan a aparecer oportunidades, ¿no? Si uno se queda quieto tambian no se entera de todo lo que podría hacer de alguna manera. Pero, sí, o más allá de la investigación, tener la fuente del material para poder hacerlo. Porque justamente hemos trabajado con especies que están en riesgo absoluto y para poder determinar, hoy por hoy, por ejemplo, una especie emblemática en el país que es el yaguareté, saber si podemos trabajar en la red de zoológicos y en los pocos ejemplares que quedan en vida libre como un pool genético, necesitamos conocer a ver qué relaciones parentales había. Y si no existiera el banco más otras fuentes de datos, no podríamos saber cómo está compuesta esa población local para poder trabajar. Entonces, esto es lo que te permite esta información, poder trabajar con desarrollos que no van a la conservación de diversidad. Incluso hemos trabajado con desarrollos que tienen que ver con conocimiento de la evolución humana, solamente aplicando muestras que están almacenadas como para que los investigadores puedan trabajar en esos desarrollos. ¿Se ha planteado en algún caso que hay un animal que no convenga preservar? Digo, vamos a preservar tal animal, no, digo, este mejor no. ¿Existe algo así? Uno que muerda. que sea dañino para los cultivos. Lo no que sé. sí es cierto es que en la naturaleza todo tiende a un equilibrio, ¿no? Hay muchos casos de preservación de elefantes en África en los cuales empiezan a degradar el ambiente porque se ha protegido en algunas zonas también, digamos, que comienzan a afectar. Y después hay situaciones muy frecuentes en el oeste de Canadá en los cuales antiguamente ha avanzado la población en los hábitats naturales y se ha incrementado la población de pumas, no se ha reducido. Entonces, hay muchos más encuentros entre humanos y pumas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, sino que, bueno, todas las cosas en la naturaleza llevan y tienen un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, Sí, por eso es una cuestión significativa y que hay que mirar con mucho cuidado por esta cuestión del tiempo que los procesos llevan en la naturaleza, cuando se interviene abruptamente en esa naturaleza, ¿no? O sea, en ese sentido hay que ser cuidadoso en el uso de la ingeniería genética o de las modificaciones que se hacen, de la liberación de eventos en medio ambiente, justamente porque esto, por su carácter de inédito y porque además va en la dirección contraria del desarrollo de tiempo y espacio de la naturaleza, puede significar consecuencias no deseadas, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? A veces hay un exceso en las discusiones en las que yo he participado, justo lo comentaba recién a Daniel, hay un exceso de digamos, exacerbar el beneficio de una intervención técnica o científica, y no ocurre en la naturaleza. O sea, plantean todo tipo de locuras, por ejemplo, en las discusiones de cambio climático o del convenio de diversidad biológica, como que va a solucionar una intervención científica todos los males que están ocurriendo en el planeta. Primero, no ocurre porque no es esa la solución, hay muchas otras cosas para hacer primero. Y segundo, porque eso está unido a un alto grado de incertidumbre, como todas las intervenciones científicas. Sí. Parque Jurásico, ¿te acordás lo que pasó con los velociraptores? Que los iban a reproducir. O sea, ese es un ejemplo bueno, más allá de que es una película. Uno no puede controlar todos los efectos que van a ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en el caso de las reintroducciones, lo sabe bien Adrián y muchas veces lo hablamos, son peligrosísimas las reintroducciones en la naturaleza. Lo sabemos porque lo hemos discutido mucho, lo hemos hablado. La introducción cuando desaparece una especie y se la vuelve a reintroducir, no cuando se agregan reintroducen ejemplares a la naturaleza que han estado en cautiverio mucho tiempo. Digamos, para entenderlo mejor, el principal peligro y el más fácil de entender no es genético, es sanitario. Hay un ejemplo muy las claro. tortugas. Sí. Tenemos ejemplos nuestros o ejemplos que han sucedido en ¿Qué fue lo que pasó con las Norteamérica, tortugas? donde se han liberado poblaciones completas de reptiles que se mantenían o se reprodujeron en cautiverio para justamente aumentar poblaciones silvestres,
pero no se conocía, no es que no se lo evaluó, sino que no se conocía que mantenían un factor sanitario que diezmó la población silvestre en cuanto se ingresaron esos ejemplares. Pero era un desconocimiento. Nadie sabía que podía tener latente ese tipo. Tenía una patología muy difícil de detectar, la reintrodujeron y extinguieron toda la población completa. Entonces hay protocolos muy estrictos de reintroducción. Hay un tema genético que parece menor, porque cuando una especie está en vías de extinción y quedan muy pocos en la naturaleza, hablar de genética, como hablaba él, ¿no? De que viene de otro estado, de otra población, digamos, que tiene otra composición genética, parece menor, porque tenemos muy pocos ejemplares, pero también es importante. Bueno, vamos a tirar ejemplares en la naturaleza porque acá estos se nos extinguen. Y lo otro que es bastante duro decir es que los caminos de la naturaleza a veces son esos, la extinción. La extinción. Sí. Sin la intervención del hombre, ¿no? Claro, porque la naturaleza, actúa por competencia y por conservación y cooperación. Es decir, todo eso hace al abigarrado entramado de la vida, es decir, de las relaciones que son múltiples y que son imposibles de precisar. Por lo cual, intervenciones de este tipo tienen dificultades para establecer diagnósticos y pronósticos, no solo inmediatos, sino también a largo plazo, sobre todo a largo plazo, de cuáles pueden ser los efectos para la especie sobre la que se interviene y para las especies en general. Pero ahí necesariamente lo legal tiene sentido una vez que se ha experimentado. Me parece que no es solo una cuestión legal, que no es solo una cuestión de legal de establecer normativas, sino, como decíamos al principio, y creo que en eso estamos de acuerdo, de cambiar la relación que tenemos con la naturaleza, con el mundo que habitamos, porque se pueden establecer normas, se puede establecer leyes, pero si no hay un convencimiento que implica la disposición a cambiar nuestra forma de vivir en el planeta, bueno... Eso es real, pero tuve oportunidad hace ya muchos años de colaborar en un ejercicio de rescate de una especie que era el ciervo de los pantanos, en una zona al oeste del estado de San Pablo, geográficamente al lado de lo que es el Mato Grosso, que se iba a inundar toda esa zona y se decide trasladar la población. Y cuando se capturaron en ese momento, se pensaba o se estimaba, la empresa hidroeléctrica que iba a construir eso pensaba que había 6 ciervos en un lugar. Se rescataron y trasladaron a un lugar donde se iba a proteger más de 110 ejemplares. ¿No? Es decir, era totalmente... Era muchísimo más. Pero cuando uno veía esos animales, todos esos animales estaban padeciendo garrapatas, por ejemplo, en una forma terrible. Y es decir, el hecho concreto es que esos animales en algún momento estaban en la naturaleza sin estar expuestos a todo el ganado, digamos que de alguna manera multiplicaba la garrapata, pero estaban protegidos por medicamentos, en tanto que esos animales no. Entonces, yo pienso que justamente el conocimiento no pasa por agarrar y cerrar un lugar y quedarse conforme con tantas hectáreas y nosotros, bueno, este es un área protegida, sino que el hombre debe de alguna manera monitorear, porque digamos, el grado de conexión y el tamaño y la proporción que tiene con los territorios agrícolas es totalmente desproporcionado y no se da lo que se daba hace miles de años o cientos de años tan solo. O sea que de alguna manera hay una incompatibilidad entre el crecimiento de la población y ¿es una incompatibilidad necesaria o tendría que ver con el cambio de estilo de vida? Sería cuidadosa con esa afirmación, porque creo que no es el crecimiento de la población, sino el modo de crecimiento y el modo de desarrollo. Porque si no, bueno, caemos en respuestas maltusianas. Claro. Y debemos ser cuidadosos en ese sentido. Lo que sí me parece que tenemos que pensar es cuál es el tipo de desarrollo que resulta adecuado, para una forma de vida que sea compatible
con la biodiversidad y el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Pero parecería que hace falta un cambio muy profundo. Y hace falta un cambio muy profundo. Muy profundo. Y hace falta también revisar la relación que se establece entre la ciencia, la tecnología y el mercado. Porque hoy sabemos que no es solamente la relación entre ciencia y tecnología, sino que el mercado, representado por la industria, por empresas multinacionales y demás, tiene mucha incidencia en el tipo de desarrollo científico-tecnológico. Eso hay que discutirlo, hay que revisarlo, hay que discutir públicamente el desarrollo científico y tecnológico, establecer prioridades y ser consecuente con esas prioridades que se establecen. O sea que de alguna manera los privados deberían estar enmarcados por una política de mediano y largo plazo. Decididamente, por una política de Estado, dependiendo, insisto, no es solamente una política de Estado, sino la responsabilidad con que ese gobierno que lleve adelante ese Estado asuma este tema. Porque una política de Estado podría ser que el mercado decida. Exactamente, puede ser, es una política. Nos va bien con eso, ¿no? Y con eso no nos fue nunca bien. Nunca nos fue bien. Por eso insistimos y creo que podemos debatir acá, a ver qué es lo que se debería hacer. Y los colegas han señalado la preocupación existente por establecer justamente normativas, formas de normas, leyes, principios que acompañen los desarrollos. ¿Y dónde habría que dedicar recursos? ¿En qué áreas deberían estar los recursos para investigación en el futuro o para seguir desarrollando y que se logre el objetivo de mantenimiento de la biodiversidad o la expansión? ¿Dónde deberían estar alojados? ¿Dónde deberían ir los recursos? ¿No? Un tema tuyo. No, es una buena pregunta. Bueno, si me permitís retomar un minuto el tema de las áreas protegidas. Sí. El tema de áreas protegidas también es parte de una estrategia. O sea, las áreas protegidas, en el mejor de los casos, son el 10% del territorio de un país. Ese es el objetivo que nos fija la UICN a todos. A nivel global. Entonces tenemos que llegar al 10% de conservación de las áreas y después está el otro 90% del país donde hay que ver qué pasa. Entonces es obvio que es algo complementario, ¿no? Todos amamos los parques nacionales, porque son lugares donde se conserva la naturaleza en su estado casi prístino, lo más puro posible, pero afuera de los parques nacionales hay que ver qué pasa. Y ahí hay que regular el uso del suelo, la transformación a otros usos y todo lo que hablamos antes. Y respecto del tema de a dónde se asignan los recursos, yo creo que es el cuello de botella. Porque podemos hablar de cosas complementarias para hacer, en el caso de la ciencia y la tecnología, la conservación, pero si los recursos son escasos hay que decidir, hay que tener una política y ver dónde ponemos las prioridades. Es muy importante. Entonces hay que tener una política muy clara de asignación de recursos. ¿Y cuáles deberían ser las prioridades? Sigo presionando. Es muy complejo porque vos, miralo esto, pero a nivel global. Porque no podemos hablar a nivel de un país o una región, porque si no podríamos hablar las prioridades de designación de recursos a nivel de ciertos países desarrollados, están muy bien aplicadas en su concepto, pero generan una pérdida y un efecto muy negativo en países que no están desarrollados y que expulsan lo más contaminante, lo más perjudicial. Dejan la minería. Claro. Y eso es algo bastante complejo. Yo creo que ya pasa a ser un debate un poco más filosófico, porque entramos en un punto donde la realidad es que ¿qué hacemos nosotros o cómo nos paramos equilibradamente en este punto? Si decimos que para mantener una relación armónica en el planeta, que mantenga la diversidad, mantenga nuestras posibilidades de vida, te digo que de hoy a mañana el 100% de la población tiene que dejar de usar sus teléfonos celulares, tener la llave de luz que le prende en la casa, abrir un poquito de agua y tomar agua y empezar a bajar esos recursos a los que accedimos en un nivel, una clase media a nivel occidentalizado. La gran mayoría va diciendo, gracias, pero la verdad que me gusta tener mi computadora, conectarme por internet, hablar, mirar, viajar. Y eso es lo que produce justamente el daño en el planeta. O sea, la realidad es que todas nuestras conexiones hacen que nosotros hoy podamos hablar por teléfono porque hay un satélite dando vueltas que está generando un residuo a nivel atmosférico y que eso se generó por una energía nuclear que se... Sí, eso por no hablar de los fósiles, ¿no? Y seguimos, claro, pero bueno, ahí pasa a ser un poco más sí, esta uno relación podría nuestra... pensar, bueno, ya hay un destino fijado de destrucción del planeta. Ahora, también podemos implementar medidas que
que por lo menos no aceleren ese destino que parece final. Estoy haciendo un poco una broma, ¿no? En relación a algo que es sumamente preocupante. O pensar esto, ¿no? Evolutivamente, hay que tener en cuenta, muchas veces nos ponemos como fuera del esquema planeta y nosotros somos los manejadores. Podría decirse, los seres humanos son parte de la naturaleza. Es que somos parte. Somos parte de la Y naturaleza. lo que nosotros hacemos también no puede ser separado como artificial. Claro, es que hay que entender eso, quizás. Pero eso llevaría a lo que decía pero ella. los seres humanos no somos solamente entidades o entes naturales, es decir, tenemos capacidad de raciocinio, tenemos conciencia, capacidad de reflexión, toma de decisiones y no estamos lanzados a un medio ambiente. Construimos mundo, es decir, le damos sentido y significación al hábitat. Y esos significados y esos sentidos son los que tienen que entrar en debate. Por eso digo, es preciso discutir profundamente en un sentido, no solamente que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, sino con los modos de vivir, qué forma de desarrollo queremos. Es decir, si nosotros podemos definir qué tipo de desarrollo queremos y en qué tipo de país queremos vivir en términos de igualdad, equidad, justicia distributiva y demás, entonces, después de definir eso, podemos definir qué tipo de ciencia y tecnología necesitamos para alcanzar esos objetivos. Los primeros no pueden estar subordinados a los segundos. Estamos bastante lejos de ese debate, ¿no? Yo creo... Por lo menos lo estamos pudiendo plantear acá, lo cual no es poco. Yo creo que estamos... No sé si estamos lejos o estamos cerca. Creo que hay intención de llevar adelante ese debate. Por eso estamos hablando, por eso existen cada vez más intercambios entre las llamadas ciencias duras y las llamadas ciencias blandas, para mantener la metáfora táctil, ¿no? Y es necesario ese diálogo. Y tiene que ser, es necesario, es imprescindible, y es imprescindible además porque nosotros no podemos pedirle a la comunidad científica que se dedica a una determinada investigación, a un investigador, una absoluta responsabilidad sobre lo que hace. Digamos, esa responsabilidad es una responsabilidad que compartimos socialmente. Y hay que poder distinguir los niveles de responsabilidad. No es lo mismo la de un investigador aislado que la del investigador dentro de la institución y demás. No es todos los casos, pero en muchos casos el investigador está en la línea de investigación como un trabajador frente a la línea de montaje. No tiene muy en claro qué está haciendo. Yo creo que es decir, una de las cosas que no deben hacer los estados es ejercer un control extremo sobre los investigadores. Porque la verdad que nunca, es muy difícil saber lo que va a ser bueno, lo que va a ser malo. E insisto que el problema no está en la diversidad y en lo que hacen los investigadores, sino que está en la aplicación masiva, comercial, de un descubrimiento. Es decir, nosotros podemos tomar la decisión, o la sociedad debe tomar la decisión, este tipo de herramienta la vamos a utilizar o no la vamos a utilizar. Pero los sistemas que, como fue en el pasado el comunismo, que controlan totalmente, digamos, vamos en esta dirección y vamos a hacer esto, fracasan porque justamente no pudieron predecir qué desarrollo tecnológico fue beneficioso y cuál fue no lamentable. hace falta, digamos, pensar en los términos justamente de un totalitarismo, sino todo lo contrario. Estamos pensando en profundizar los mecanismos democráticos para que la ciencia y la tecnología sea objeto de discusión en términos de la más profunda democracia, es decir, donde todas las voces también puedan ser escuchadas, y escuchadas con el mismo significado y sentido, es decir, que todas las voces puedan ser escuchadas y respetadas en lo que dicen, porque también se producen asimetrías muy fuertes, ¿no? en el campo de la ciencia y en la sociedad en general. Bueno, hemos comenzado a plantear ese debate, me parece, Bueno. ¿no? Muchas gracias por haber participado. Me parece que estamos iniciando este camino para profundizar la discusión, ¿no? De la discusión de las ideas acerca de cómo seguir, y que ha quedado claro que la biodiversidad no es solamente algo para mantener en algún lugar escondido, sino que es algo que forma parte esencial de nuestra vida y nuestro futuro como especie. Así que les agradezco muchísimo y seguimos hasta la próxima en el próximo programa.